Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esta reflexión es el cierre de mis reflexiones de este retiro. Será la última y esperamos que por medio del Espíritu Santo, que es el que sabe todo lo que necesitamos escuchar, pueda inspirarme para compartirles este momento, comenzando con la lectura de la palabra. Y entonces voy a leerles a ustedes de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, desde el versículo 8, y dice: Cristo, mediador de una mejor alianza. Ahora bien, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una alianza mejor, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones. Las grabaré y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir ni uno a su prójimo, ni otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados, no me acordaré ya. Palabra de Dios. Pues yo pienso que para terminar este retiro, concluir después de todas estas experiencias que hemos tenido, yo diría que vamos a hablar de lo que es espiritualidad, como para tener una claridad que de repente la mayoría de ustedes la tienen, ¿no? Pues sin embargo, pues permitir al Espíritu Santo que nos ayude a abrazar más ese regalo tan grande que tenemos de nuestro bautismo, y que no queremos desperdiciarlo, ¿sí? No queremos ignorar también, en cierta forma, lo grande que es ese don, lo grande que es ese regalo de Dios, el ser escogidos como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia de por sí, pues es un inmenso privilegio. Pero desafortunadamente hay muchísimos católicos que mueren sin descubrir el don, sin descubrir quiénes eran, sin descubrir lo que vinieron a hacer. Y todo porque la prueba del mundo material es una prueba de fuego y todos tenemos que pasar por ella y lograr superar el mundo material para entrar en el mundo espiritual durante esta vida
terrenal es nuestra batalla más grande. Por eso el demonio viene con sus propuestas y encontramos lo que conocemos en un lenguaje católico común como la nueva era, que es algo mucho más complicado que nueva era, pero se habla en esos términos para que todo el mundo más o menos entienda. Pero se trata es de espíritus, de una batalla entre espíritus, y son los espíritus del mundo que no quieren que uno conozca el Espíritu de Dios. Y saben que uno está ciego, sordo y mudo al mundo espiritual. Porque nosotros, por estar en esta carne, pues no estamos expuestos a la plenitud del mundo espiritual que no podemos ver. Y por eso, aprovechando el mal que nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pues entonces se aprovecha de nosotros. Y por eso andamos ciegos, pero esa luz que necesitamos, esos ojos que necesitamos, son los ojos que nos trae Jesús. Por eso las Escrituras nos dicen desde el Antiguo Testamento, porque esto fue algo que se reveló inclusive a los hebreos, al pueblo de Dios, y es que Dios nos dio un ángel guardián, y ese ángel guardián nos cuidará todos los días de nuestra vida. Él irá adelante de nosotros, allanando nuestro camino. Nos protegerá de nuestros enemigos visibles e invisibles. Pero hay algo demasiado importante para entender acá. El ángel guardián es los ojos de nuestra alma, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él es el guardián invisible del mundo invisible, y con mucha más facilidad del mundo visible, porque también el ángel guardián nos ayuda con el mundo visible. Pero el mundo visible para el ángel guardián es un mundo inferior, porque es un mundo que está influenciado por el mundo espiritual, y por lo tanto aquellos que son enemigos de la luz de los hijos de Dios están siendo cabalgados, por decir así, por demonios. O sea que de por sí los espíritus del mal son los que manejan el mal de las personas encarnadas también. Entonces el ángel guardián es aquel que Dios nos da para que sea esos ojos del alma, pero sucede que para nosotros entender la relación que tenemos con Él, tenemos que darnos cuenta que el ángel guardián es un ángel de luz, es un ser de luz. Vive en la plenitud de la luz, es un espíritu de luz, y por lo tanto en Él no hay absolutamente ninguna tiniebla. Entonces, ¿qué sucede? Si yo entiendo su tarea y entiendo mi responsabilidad con su tarea, entonces mi responsabilidad con Él es serle fiel a Dios, para que Él pueda protegerme 100%. Porque de lo contrario, un ángel que es un ser de luz no va a estar caminando conmigo al frente mío si yo no estoy entregado 100% a esa luz, a la luz. Y si albergo en mí, por voluntad humana, tinieblas. Entonces, claro, el ángel de Dios no es una persona con la que se pueda negociar absolutamente nada. Él es como un militar. Es como un soldado del ejército de Dios, y es una persona estricta. Yo le digo a la gente, miren, ustedes quieren conocer la firmeza del divino maestro, para que ustedes también conozcan la firmeza de todo su ejército celestial, la firmeza de los santos, la firmeza de todos los espíritus de la luz, que son 100% verdad, 100% luz, 100% gloria, 100% triunfo, victoria del reino de Dios. Y para eso nosotros ahí no podemos entrar a medias. Para uno ir creciendo hacia esa luz, tiene que ir dejando la oscuridad, porque de lo contrario
pues ¿a dónde está caminando? Si a esa luz solo se camina adquiriendo luz, y la luz se adquiere por medio de la fidelidad a Dios. Entonces, todos estos compromisos que tenemos con nuestra relación con el ángel guardián son los compromisos de nuestra sincera y verdadera conversión del corazón. Y así tenemos esa fuerza espiritual que nos protege, pero que es directamente el ángel de Dios. Ustedes se dan cuenta de esto. Y yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es uno de los ejemplos más prácticos sobre el divino Maestro Jesús como el perfecto pedagogo, el perfecto maestro. ¿Cómo? Ustedes saben, San Pedro está con los apóstoles en una barca en el mar, en medio de una tormenta, y ven a Jesús caminar por las aguas. Ellos se asustan porque creen que es un fantasma, pero Pedro le dice: si eres tú, Señor, haz que yo camine hacia ti. Y el Señor le dio la gracia de que él caminara hacia él. Es tremenda gracia. Usted sabe, San Pedro no había recibido todavía el Espíritu Santo. Eso lo recibió en Pentecostés. Él todavía era medio hombre con relación a eso. Él tenía fe, él era un hombre valiente, él era un hombre fiel, pero le faltaba fuerza, la fuerza que recibió en Pentecostés. Entonces, pero él era muy atrevido, San Pedro. Muy atrevido, pero en una buena manera. Él se iba con las cosas que Jesús decía, se iba. Desen cuenta que incluso cuando lo arrestan al Señor, él se fue hasta la casa del enemigo, adentro lo negó y todo, pero ¿quién más se metió allá? Solo había otro apóstol, pero él se metió a la boca del lobo con el Señor. Ahora le faltó lo último, que era poder morir por Jesús. Pero eso todavía no lo tenía, además que él estaba escogido para una misión muy larga y tenía que cumplirse. Entonces él no podía morir ahí en la casa de este sacerdote donde tenían arrestado a Jesús. Pero lo que digo es esto: Jesús le da a San Pedro la gracia de caminar sobre el agua. San Pedro se va por el agua y camina, lo cual es extraordinario. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Que esté en una canoa y le digo: bueno, Señor, dame la gracia de caminar sobre el agua. ¿Usted seguiría? ¿No? Entonces, desen cuenta la valentía de Pedro. Se va, pero no alcanza a llegar donde el Señor. Y se está hundiendo y el Señor lo rescata. Cuando lo rescata, Jesús no lo aplaude y le dice: bravo, Pedrito, por los 20 pasos que diste. Eso es extraordinario. Él no le dijo eso. Él le dijo: hombre de poca fe. ¿Y por qué? Uno diría: pero qué cruel que es el maestro, si este hombre, este pobre hombre, caminó sobre el agua. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? Pero no, lo que pasa es esto. Desen cuenta lo importante que es entender esto. Es que Jesús le dio a Pedro todo para que llegara donde él. Todo. Y por lo tanto, él le estaba pidiendo todo a Pedro. No le estaba pidiendo que tratara de hacer lo mejor posible para llegar. Así no fue. Él le dio lo que Pedro pidió. Pedro dijo: si eres tú, Señor, que yo camine por el agua hacia ti. Eso se lo dio. Entonces, vemos acá lo que sucede con el Divino Maestro y nuestra vida, la relación que tiene Él con nosotros como Maestro. Él nos pide lo que nos da. Dese cuenta, usted mañana parte de acá, yo también. ¿Y qué va a suceder? Vamos a estar enfrente del tribunal de Jesús. ¿Qué vamos a responder? El Señor no nos va a pedir nada que no nos haya dado. Él no hace eso. Si se presenta un hindú ante el tribunal del Señor, Él no le va a pedir el catolicismo, Él no le va a preguntar sobre Cristo porque no lo conoce. Ese hindú será juzgado en sus obras, como dice la palabra. Jesús
aclaró muy bien eso cuando hablaba a los fariseos y les decía, la reina del sur los juzgará a ustedes. Y la reina del sur era una mujer pagana que hizo un viaje muy largo para ir a honrar la sabiduría de Salomón. Y dense cuenta que era una mujer pagana, ella no era judía. Pero Jesús habló de que esa mujer se salvaba. ¿Y qué la salvó? Ella sin saber se fue a adorar a Dios, porque ella se fue no a adorar a Salomón, ella se fue detrás de la sabiduría de Salomón. ¿Y quién era la sabiduría de Salomón? Pues Dios, porque eso fue lo único que Salomón le pidió a Dios, sabiduría. Y él tenía una sabiduría que nadie tenía en el mundo. Era desconocida y todos estaban en el mundo entero impresionadísimos de la fama de Salomón por su sabiduría. Entonces, esta reina fue y adoró al Dios verdadero. Y Jesús lo certifica en el Evangelio, dice, la reina del sur los juzgará. Esto es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, el Divino Maestro, tiene esa regla, la regla de la perfección y la santidad. Para nosotros, inicialmente en nuestra vida cristiana, este puede ser un discurso muy duro, ¿no? Y diría, pero ¿cómo le van a exigir a unos pobres, miserables, pecadores como nosotros, que escasamente podemos amar a los que están al lado nuestro, y eso que mal amados? Ahora, mucho menos aprender a amar y obedecer a Dios. Y es normalmente el principio de la primera expresión humana que sale de un cristiano que está hablando desde la fe, una fe todavía inmadura, que se está alimentando de leche, como dice San Pedro, y San Pablo también se refiere a esa leche. Pero para que entremos nosotros a ese alimento sólido del que hablan los apóstoles y podamos comer de ese alimento sólido ya es aquel que entiende lo que Jesús le dijo a Pedro cuando se comenzó a hundir porque perdió su fe. Hasta ahí le llegó su fe, dudó y se asustó y se comenzó a ahogar, y el Señor lo rescató, pero el Señor no le aceptó eso. El Señor lo reprendió y le llamó la atención para que pusiera cuidado a las enseñanzas que él estaba dando. Y miren lo estricto que es. Antes de la pasión de Cristo, Jesús está hablando con Pedro otra vez. Y aquí viene otra señal de lo que es espíritu, espiritualidad. Esta conversación que vamos a escuchar es una conversación que viene directamente del espíritu. Esto no es teología, esto no es intelectual, esto no es un catecismo, esto es una verdad contundente que viene directamente de la boca de Dios y que le está hablando a un instrumento que va a ser la piedra, la cabeza de la iglesia, y por lo tanto va a ser probado en una forma impresionante. Entonces Jesús le dice: Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso para pasarte por el trillo, y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases por esto, ve a contarle a tus hermanos, a darle testimonio de esto a tus hermanos. Dese en cuenta la grandeza de este momento. Primero, humanamente, desde una cristiandad alimentada con leche, que todavía no ha mascado el alimento sólido, uno diría, pero ¿cómo es posible que Jesús no le haya ayudado a Pedro y le haya dicho al Padre: no, con Pedrito, no, quítale ese demonio de encima? ¿Cómo así que lo va a pasar por el trillo? Si sobre él voy a edificar la iglesia, él es mi Pedro. No, eso no aparece. El Señor simplemente le dice a Pedro: y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Y fuera de eso, el Señor le dice: cuando pases por todo esto, o sea,
tanto el Padre como el Hijo sabían que Pedro iba a pasar la prueba, porque el Señor nunca nos pone cargas que nosotros no podemos llevar. Pedro ni sabía la valentía que él iba a recibir para llevar la misión de la iglesia, porque él se fue despertando a eso a medida que cayó, a medida que cometió errores, a medida que le pasaron todas las cosas que le pasaron. Pero ya en Pentecostés se despierta este gigante y se va a sembrar la iglesia. Pero antes de eso, dense en cuenta la prueba tan enorme que Pedro pasó. A los pocos días que Jesús le dijo eso, Pedro negó 3 veces a Jesús. Según la historia sagrada y muchos escritos que hay, se dice que Pedro lloró toda su vida por eso. Eso que ustedes se dan cuenta que Jesús después le da una liberación preguntándole 3 veces si lo amaba, y le dio la señal correcta de cómo reparar eso de que lo había negado. ¿Y cómo reparaba Pedro? El Señor le decía cada vez que le preguntó: Pedro, ¿me amas? Cada vez que le preguntó eso, al final cuando Pedro respondía le decía: cuida mis ovejas. Entonces, ¿cómo fue que le enseñó Jesús a Pedro de cómo reparar aquellos momentos en que no lo amó? Que fueron las 3 veces que lo negó, que obviamente no lo amó, porque se amó más a sí mismo, tenía más amor por su vida que perder su vida por el Señor. Por lo tanto, no amó a Jesús. Pero eso tenía que ser así, porque así estaba escrito. Sin embargo, el Señor vive en la historia nuestra. Él no la cambia, simplemente camina por la realidad humana, y Pedro tenía que pasar por eso y crecer y fortalecerse, iluminarse, tomar las armas para ser esa piedra de la iglesia. Pero entonces, aquí vemos algo muy importante que tenemos que traer a nuestra pequeña vida, y es que el Señor es un maestro perfecto. ¿Pero qué quiere decir eso? Es el maestro que pide la perfección, no pide mediocridades. Por eso la palabra dice: al tibio el Señor lo vomita de su boca. Y estas cosas tienen que sonar en nuestro corazón, dentro de nosotros, como una trompeta que nos despierta, como un sonido que viene de la boca de Dios, que dice: te amo. Y por eso quiero que seas luz, que seas perfecto, que cambies todas las cosas malas, que dejes el amor al mundo, que te vengas hacia mi corazón, que te conviertas. Y es lo que pide Él todos los días, a toda hora es lo que nos pide. Y miren, teniendo eso claro, entonces entendemos qué quiere decir espiritualidad. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que recibimos nosotros, ¿qué es? La religión. Si usted, y la mayoría de nosotros somos católicos de cuna, que llaman, ¿no? Ya nacimos, ya nos bautizaron. Algo otros no, pero la mayoría, especialmente en Iberoamérica. Entonces, nos heredamos la religión. Y la religión entra en nuestra vida como una vida cultural, social, una tradición, un apacentamiento de la conciencia, porque en muchos casos la religión se convierte como en una terapia, en una compañía y consuelo, en un lugar de desahogo, en un lugar de exilio, de asilo. En eso se convierte la religión, y de repente la manejamos toda la vida en esos términos. Y entonces, si yo me siento culpable con Dios o con el prójimo, me confieso. Y después de que salgo de esa confesión, me siento súper bien. Pero no porque yo amé a esos que ofendí, sino porque yo me siento bien cuando me confesé. Mi conciencia recibió paz. ¿Pero acaso esa paz es amor? Pues esa paz de repente vino a apaciguar la conciencia, nada más. Entonces, claro, usted se va con su conciencia tranquilo,
porque ya se desahogó con el sacerdote y le botó todas las cosas, hasta las más íntimas y horribles, y atrevió a decirle esos pecados espantosos que pensó que nunca iba a contar, y se atrevió. Entonces, cuando sale esa confesión, usted dice, pues esta sí fue la confesión, esta sí fue la ganadora. Pero, ¿para qué? Para sentirme bien. Sí, algo que no es un pecado, sino que esto no es espiritual, es plenamente carnal, humano, es animal. Porque si fuera espiritual, usted no tendría ese tipo de emociones con la confesión. Usted entraría en la confesión como quien entra en un trono de la misericordia y sabe que ahí hay un Dios esperándolo y que ese Dios lo conoce y le conoce su corazón. Y usted no puede tener ningún secreto con Él porque Él sabe todo. Y usted va allá y se arrepiente con esa conciencia, pero no para sentirse bien, sino para amar a aquel que dejó de amar durante el pecado. Para eso, para amarlo otra vez, para renovar su amistad con Él. Esto es una entrada al Espíritu. Y esto está por encima de la religión. Eso quiere decir, es una religión espiritual. Porque una religión que no es espiritual no sirve para nada. Ustedes saben cuántas contradicciones no encuentra usted en la iglesia, de la gente que son increíblemente estructurados y buenos, inteligentes y inclusive serviciales y activos en la iglesia, pero no son espirituales, o sea, no tienen el amor de Dios y por lo tanto toda esa religión es en vano. Esa religión no los salva, no los lleva al cielo. Con esa religión no se salvan. Además, con esa religión tampoco conquistan corazones para Dios. Porque de la única forma que nosotros le podemos llevar oraciones a Dios, que podemos pescar almas para el Señor, es con el mismo amor de Dios. Es el único, porque es la única carnada de nuestra pesca. El pescado se consigue con el amor que nos consiguió a nosotros. Esa es la carnada con la que pescamos. Pero ese amor tiene que estar de verdad allí. A mí me toca vivir experiencias, y a todos ustedes que han tenido experiencias de comunidad, en la misma familia, en el colegio incluso, donde uno vivió como en comunidad. Y hay personas que son muy íntegras en sus sentimientos, en su forma de comunicarse, y son sinceras y nunca tienen absolutamente ningún cuadro de que lo haga uno detenerse y preocuparse y quedar uno como pensativo. Pero es muy escasa la persona así. Es muy escasa la persona que es fluida, como una célula que fluye, donde no obstruye el flujo del amor. Mucha gente es como un coágulo, entonces siempre están como atajados, están atrapados, no dejan fluir el amor, siempre hay algo, siempre pasa algo, siempre se guardan algo, hay siempre algo atascado, y esto ocurre en todas partes. Yo lo he visto cuando estaba en escuela primaria, en el colegio, en mi familia ni hablar. Teníamos una familia que solo los primos hermanos éramos 120. ¿Se pueden imaginar? Porque todos mis tíos tenían 10, 15, 20 hijos. O sea que éramos como una tribu. Y en un pueblo pequeño, todos se conocían. Y todos sabían por los rasgos de la cara, ya sabían de quién era hijo ese, ¿no? Porque era increíble. Pero ¿qué sucedía? Que viviendo en estas familias tan numerosas, uno aprende mucho de la humanidad, aprende mucha psicología humana, natural, que es, en la familia, en mi casa éramos 10, más todas las empleadas, más mi padre y mi madre eran como 16, ¿no? Casas de 20 habitaciones, así fue los lugares donde yo nací. Entonces, en esas grandes comunidades como la familia, habían cosas
muy increíbles y muy expuestas y muy explícitas, porque veían a alguien por allá hacer algo y decían, ay, ya empezó. Y todos sabían que ya, esta ya sabíamos qué iba a hacer, y aquel, y ya todos estábamos marcados, todos, y nadie se salía con nada, porque cualquier cosita que se hacía, ya sé qué vas a hacer, porque ya todos estábamos marcados, los unos a los otros, y no se quedaba nada escondido, nada oculto. Y de pronto veían a alguien actuando raro o algo, y lo tomaban y lo sentaban, y decía, bueno, vomite, ¿no? Vomite, a ver qué es lo que tiene atascado ahí. ¿Qué son esos ojos? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es ese caminar? ¿Qué es eso que no mira para acá y no mira para allá? Esos ojos de odio. ¿Qué pasó? Vomite, ¿no? Y esto era una disciplina muy importante que luego yo la entendí, porque eran campesinos, porque éramos campesinos, pero con una sabiduría natural increíble, sobre todo sobre el amor, la sinceridad. Porque hoy yo me aterro, por ejemplo, en Bogotá, cuando yo llegué a Bogotá a los 14 años y me encontré con esta cultura bogotana de los hijos que eran de edificios y hijos de casas que eran de ciudad, donde la gente no se conoce casi, donde la gente no se saluda, donde era un mundo extraño, yo no lo entendía. Para mí eso era como haber entrado a otro planeta, ¿no? Pero sin embargo, la tristeza que me daba de toda esa gente, que era gente que tenía todo escondido y vivían a toda hora con una cantidad de cosas guardadas. Esas personas que yo conocí ya siendo joven, adolescente, hippie, y a pesar de que habían drogas y había toda clase de libertinaje, esa cultura estaba ahí en esas personas de ciudad que yo conocí. Eran personas muy extrañas para mí, porque no tenían sinceridad, y de repente, de un momento a otro, le aparecían a uno con tremendas sorpresas, de que que se veía sonriéndose, abrazándome, cargándome de todo, de pronto me decía, siempre he estado mal contigo, ¿no? Ustedes se pueden imaginar eso. Y digo, ¿qué? ¿Esto de dónde salió? ¿Qué pasó acá? Pero es lo más común, o sea, es lo más común. En una oportunidad me invitaron a un convento. Yo voy mucho a las comunidades religiosas a dar charlas o retiros, y en esta oportunidad estaba en un convento donde habían muchas monjas en Sudamérica, y la Madre Superiora me dijo a mí, mire, tengo unos problemas acá muy graves. Si acceden a hablar con usted, por favor, hable con ellas, ¿no? Le dije, claro, Madre, yo hablo con ellas. Y efectivamente, durante el retiro iban llevando una tras otra las que quisieron hablar conmigo. Y el problema grave que había en el convento eran 2 personas, 2, solamente, de un convento inmenso, de las vocaciones más numerosas que yo he conocido, y eran 2 personas. Estas 2 personas eran como 2 coágulos que todo lo atajaban, no dejaban fluir nada, y siempre estaban como atajando el amor, atajando la verdad, atajando la confianza, atajando todo. Entonces eran como 2 canecas de sospecha, ¿no? Como que siempre están sospechando, siempre están en esto, ¿no? Así. Y desde que yo vi la primera de ellas entrar, ya venían mirándome así, ¿no? Como decían en mi pueblo, mi abuela se sentaba en una mecedora en el balcón de su casa, y cuando veía a alguien desconocido que subía, decía, ¿y qué pata puso este huevo? ¿No? Y así me sentía yo cuando salió esta monja a mirarme a mí, me miraba como, ¿y qué pata puso este huevo? ¿Y este quién es? ¿No? Y así fue el principio de esas conversaciones, pero al final, gracias a Dios, que logramos derribar ese edificio de sangre detenida, de coágulos en esa comunidad.
y logramos que fluyera el amor, que fluyera la confianza, la libertad, y que se acabaran todas esas cosas humanas horribles, mohosas, terribles, fermentadas, ¿sí? Codiciosas. Todas las cosas, todas las osas están ahí, ¿no? Que son asquerosas, porque esa es la palabra, ¿no? Así de que yo digo, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo y tenemos que andar rapidito. Sí. La misa es a las 5. O sea, miren, entonces, ¿qué sucede? Que para que nosotros tengamos claridad, la espiritualidad de la que estamos hablando es la libertad, es el amor. Usted puede ser el más religioso, ahí está, allá está sudando agua bendita, allá arrodillado ante el Santísimo y le pasan cosas extraordinarias y ve luces y ve cosas y oye cosas y después le pasa esto y se reza 20 rosarios, se conoce las escrituras de memoria, la cita de memoria y quién sabe cuántas cosas tiene, todas religiosas, todas, pero no tiene amor. Entonces, esa religión, por mucha experiencia que usted tenga de cualquier nivel religioso, no sirve para nada. Es más, ese tipo de religión ahuyenta a la gente de la iglesia la saca. Yo no sé si ustedes han revisado bien qué quiere decir el misticismo. Es un ismo, ¿no? Que la mística es una gracia extraordinaria, porque es precisamente como la esencia de la espiritualidad, la mística, ¿no? Es lo que es la vida sobrenatural de la iglesia, es mística, ¿no? Y los místicos son aquellos que tienen una visión del mundo espiritual muy personal y que Dios los ha escogido para que tengan esa visión, ese conocimiento, esos ojos al mundo espiritual que no todo el mundo tiene abiertos, ¿no? Entonces, esto es importante de entender, de que en la iglesia hoy, cuando yo comencé mi apostolado en Bogotá, a dar testimonios apenas comencé, visité cientos de grupos de oración. Yo no creo que haya una ciudad en el mundo donde haya más grupos de oración que en Bogotá. Bogotá es una ciudad de 12 millones de habitantes, pero mucho católico, de mucha oración. Bueno, pues yo fui a muchos grupos. Casi cada grupo tenía un vidente, casi cada grupo, y un mensaje, ¿no? Entonces yo terminaba de dar el testimonio y venían acá atrás. La Virgencita me dijo que te dijera, doctor, en todas partes. Y a mí hasta me paraba el pelo así, porque yo decía, ahí vienen, ¿no? Ahí vienen, y ya sabía quién era. Yo veía por allá esa que temblaba y unas hasta con mantilla y todo, y decía, y no es que yo le tenga fobia a las mantillas, a mí me parece que son hermosas y cuando se hacen por las razones espirituales, qué belleza, pero es que hay personas que están malitas, ¿no? Que tienen un misticismo, entonces ven y oyen cosas que no son verdad, ¿no? Y se las creen, y encima de todo se las vienen a traer a uno para que también se las crea. Entonces es un lío terrible porque hay mucho de eso, y la realidad es que de eso no dan tanto, ¿ves? El Señor, si fuera así, entonces no estaríamos en una iglesia como la nuestra. Des en cuenta que el judaísmo, durante el tiempo de los hebreos, aparecía un profeta por 100 años y un aprendiz del profeta, que era quien continuaba antes del profeta. Hay pasajes donde llegaron a un lugar que habían 20 profetas o no sé cuántos. Esas son cosas excepcionales, pero normalmente es muy escaso eso. Ya en nuestra nueva vida en Cristo, pues todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, en nosotros está el don de la profecía, que es el don que edifica la iglesia
con los cimientos que ya están dados, que es Jesucristo. Nada nuevo, porque el que traiga algo nuevo ya es un mentiroso, porque todas las verdades están reveladas en el Evangelio. Por eso se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. La verdad es Jesucristo. Y por lo tanto, ¿quién nos va a traer otra verdad? Como decía San Pablo, ojo, les van a traer un evangelio nuevo. ¿Y qué quiere decir un evangelio nuevo? Mensajes nuevos, cosas nuevas que no tienen nada que ver con la verdad. Y por eso aparece todo este misticismo lleno de mensajes, y ustedes se dan cuenta que hay gente que le obedece más a esos mensajes que a la iglesia. Yo conozco gente que dice, así no se recibe la Eucaristía. Yo sé que la Virgen le dijo a no sé quién y al curita tal y a no sé cuántas que tiene que ser así. Y si no es así, entonces es una herejía, se van para el infierno, se van a quemar, ¿no? Pero, ¿y la iglesia? ¿Dónde está? ¿Y la disciplina litúrgica de la iglesia? ¿Quién la obedece? ¿Y qué es lo que nos pasó? Si nosotros tenemos una doctrina, una iglesia, una maestra, una señora que nos maneja a nosotros y nos dice lo que tenemos que hacer. Así de que, pues ya empecé a alargarme. ¿Ok? Vamos a terminar con una lectura de la palabra y les leo de la segunda epístola de San Juan, y dice así, es un solo capítulo, porque esta es una carta muy cortica, es un solo capítulo, y entonces les leo desde el versículo 4, el mandamiento de amor. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Palabra de Dios. Pues sabemos que eso es lo que estábamos hablando, el espíritu, el amor de Dios. Y ahí es donde debemos estar plantados nosotros. Amén. Pues ya no tendré otra oportunidad de despedirme de ustedes públicamente como en este momento, pero le doy muchas gracias a Dios por haber compartido con ustedes este retiro. Esta noche estaremos juntos en la cena de despedida, pero ya mañana partimos muchos y no vamos a tener la oportunidad de despedirnos personalmente con todos, pero yo sí le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que los cuide mucho y les cuide lo que recibieron acá, para que el diablo no se lo robe. Sí, amén.